Bueno, es el primer video de Fondo Humano. Estoy muy emocionado como quiero contar estas historias, sobre todo pasar de los videos cortos que estoy haciendo en mi canal de TikTok e Instagram. Algo mucho más humano y algo con más profundidad sobre todas estas personas y humanos que hicieron cosas extraordinarias y que a mí personalmente me han inspirado y que estoy seguro que a mucha gente allá afuera también las ha inspirado. Entonces, no le quiero dar tanta vuelta. La primera persona es Tiger Woods. Es una persona que fue en su campo un pro. A veces creo que es innecesario dar la descripción de una persona porque hizo su profesión de una forma tan poética y experta y con tanta disciplina detrás que es difícil explicar con palabras. Pero bueno, les voy a platicar de Tiger Woods. Y antes de que él pudiera hablar, ya sabía sostener un palo de golf. Antes de que él pudiera caminar siquiera bien, ya tenía un lugar fijo, una silla alta dentro de un garage, amarrado a una correa de seguridad, hecho por su padre, Earl Woods, que ahí practicaba todas las tardes. Golpeaba una pelota tras otra con una red improvisada mientras Tiger lo veía, básicamente. Y su hijo todavía no cumplía ni un año y no apartaba la mirada. Estaba tan absorbido estaba él que dejaron de sacarlo de la silla para comer. Le daban de comer ahí mismo, mirando a su papá, viendo cómo le pegaba. Y Earl recordaría el momento exacto cuando entendió que algo extraordinario estaba pasando. Que Tiger, sin que nadie le enseñara la postura, sin que nadie le explicara absolutamente nada, copió el swing completo de su padre. Platica el papá que salió corriendo del garage y le grita a su esposa cultida como: tenemos un genio entre nosotros, textualmente. No era una estrategia, era un padre genuinamente sorprendido mirando algo que no esperaba ver. Solo ponte en sus zapatos, imagínate que tu hijo de la nada hace algo que normalmente un niño no hace y te quedas en shock. Pues él se quedó en shock y se lo tomó muy en serio. Earl Woods había sido buena verde en Vietnam, entrenado para sobrevivir bajo el tipo de presión que rompe a la mayoría de las personas, y sin embargo, lo primero que eligió darle a su hijo no fue una disciplina militar. Fue jazz. Earl amaba la música y quiso que fuera lo primero que Tiger escuchara en su vida. Decía que el jazz era de las pocas artes verdaderamente libres que quedaban, que requería tanto control como improvisación. Tiger estaba muy chico, no quería el jazz desde lejos, quería estar cerca del golf, era lo que estando en el garage le gustaba, y Earl, en lugar de alejarlo, lo dejó quedarse. Es decir, no lo obligó. A los 2 años, Tiger apareció en televisión nacional, jugando un pot contra Bob Hope frente a millones de espectadores. A los 3 firmó una tarjeta de 48 golpes en 9 hoyos, que para los que no saben mucho de golf son básicamente la cantidad de golpes que juegas en esos hoyos, y es un número muy muy bueno para un niño de 2 años y 3 años. Desde el mundo todavía no sabía su nombre, pero ya sabía que algo distinto estaba ocurriendo en el garage de California. A los 4 años pasó algo pequeño, tan pequeño que cabría en 20 segundos de cualquier biografía. Su maestra de kinder, Maureen Decker, notó algo en él. Tiger le confesó, como solo puede confesar a un niño de 4 años, que quería intentar otros deportes. No estaba renunciando al golf, solo quería, por un momento, como un niño normal de 4 años, probar todo lo que existe. Decker se lo dijo a su papá. Earl, el papá, respondió que la carrera de golf de su hijo era demasiado importante para interrumpirse. Las personas que conocieron a Earl nunca se pusieron completamente de acuerdo sobre lo que significaba una respuesta así. A los 13 años, Earl le dio un paso todavía más grande a su hijo. Le presentó a un especialista en operaciones psicológicas de la Marina, el mismo tipo de entrenamiento que Earl había recibido como soldado, y le enseñaron a autohipnotizarse, literalmente a entrar a voluntad a un estado de concentración total, autohipnotizarse. Así dice. Earl le entrenaba con él directamente en el campo intentando romper su enfoque, es decir, que lo trataba de distraer. Justo cuando Tiger empezaba el swing, Earl dejaba caer toda su bolsa de palos al suelo. Tiger se detenía, apretaba los dientes y volvió a empezar. Recordemos que tiene 13 años. Earl lanzaba una docena de pelotas frente a la suya, tosía en la mitad de su backswing, hacía sonar las llaves en su bolsillo, caminaba sobre la línea de su pot, o sea, hacía todo tipo de cosas para distraerlo, y antes de cada sesión le daba una palabra de seguridad. Si alguna vez lo decía, el entrenamiento se detenía ahí mismo. Pero justo antes, Earl le prometió algo a Tiger. Le dijo: te prometo que nunca conocerás a otra persona tan mentalmente fuerte. Tiger nunca dijo la palabra, ni una sola vez. Más tarde explicaría por qué. Su padre nunca lo llevaba más allá del punto de quiebre, lo llevaba exactamente hasta ahí, y entonces se retiraba. La siguiente vez llegaron un poco más lejos, y después un poco más, hasta que las cosas que antes lo rompían dejaron simplemente de afectarlo. Y sin embargo describía esas mismas tardes de una forma completamente distinta como suenan desde afuera. Decía: lo mejor de estos entrenamientos era que mi padre siempre los hacía divertidos. Es increíble cuánto puedes aprender cuando realmente disfrutas hacer algo. El golf, para mí, siempre ha sido un trabajo de amor. A los 14 años ese mismo niño decía que su padre era el tipo más cool que conozco.
Dos versiones de la misma infancia, conviviendo sin contradecirse del todo dentro de la misma persona. Earl Woods no estaba formando solamente un golfista, estaba formando una forma de estar en el mundo. Porque hay una pregunta que ningún niño puede hacerse a los 4 años, ni a los 13, ni siquiera a los 20. ¿Cuánto de lo que quiero, lo quiero realmente yo? En 1997 en Augusta, Tiger Woods ganó el Masters con la mayor ventaja de historia en el torneo. Tenía 21 años. Earl lo esperaba detrás del green y se abrazaban frente a las cámaras de todo el mundo, en lo que se convirtieron en las imágenes más repetidas de la historia del deporte. El sueño que Earl había anunciado años antes, en un discurso casi susurrado, acaba de cumplirse exactamente como lo había imaginado. Todo parecía haber funcionado. Pero mientras el mundo veía esta imagen, había una historia ocurriendo, casi en silencio, lejos de cualquier cámara. Unos años antes, cuando Tiger todavía estaba en la preparatoria, conoció a una chica llamada Dina Gravel en una clase de contabilidad. Empezaron como amigos y se convirtieron durante años en algo mucho más serio. Hablaban de matrimonio, incluso de una vida juntos. Dina diría después que ese Tiger era distinto a que el mundo conoció más tarde. Tímido, sin muchos amigos, capaz de bailar libremente en una fiesta sin que nadie lo estuviera observando. Quería proteger esa dulzura suya, diría ella, porque podía darme cuenta de que él no sabía lo que se venía. Ella tampoco lo sabía. Una noche Tiger volvió antes del tiempo desde Stanford para verla a escondidas. Le mintió a sus padres sobre la fecha de llegada. Earl y Kultia lo descubrieron y se pusieron furiosos. Según un amigo cercano a la familia, Earl dijo que no necesitaban esto, que Dina podía embarazarse y arruinar en sus palabras todo el maldito plan. Le pidieron a Tiger que eligiera. Poco después, Dina recibió una carta. 4 frases. Dina, la razón de esta carta es para informarte que mis padres y yo no queremos volver a hablar contigo nunca más. Reflexionando sobre la relación, me siento usado y manipulado por ti y por tu familia. Espero que el resto de tu vida te vaya bien. La firmó Tiger y decía simplemente Tiger. Dina nunca volvió a hablar con él. Fue como una muerte, diría después, y le robaron su dulzura a aquel niño que conoció. Pocos años después, como profesional, Tiger vive en un coche con su caddy, Stevie Williams, por una autopista en Toronto. De repente, sin ninguna razón visible, le dijo: Stevie, detén el coche. Williams se orilló. Tiger bajó, abrió la cajuela, sacó un palo de golf y empezó a practicar su swing al lado de una carretera sin cámara, sin público, sin torneo a la vista. Williams contaría después. Tenía un pensamiento en la cabeza y no podía esperar hasta el día siguiente o hasta llegar al hotel siquiera. Tenía que ser ahora. Nadie haría eso. Nadie. En otra ocasión, Tiger contaría una historia completamente distinta sobre su infancia. En una entrevista, alguien le preguntó sobre la presión que vivió desde niño y él respondió: no fuerces a tus hijos hacia un deporte. A mí nunca me forzaron hasta el día de hoy. Mi padre nunca me ha pedido que vaya a jugar golf. Yo le pregunto a él. Entonces son 2 versiones, la de Dina o la de Tiger. Y quizás, en mi opinión, ninguna de las dos está mintiendo. Porque ¿qué pasa cuando llevas tanto tiempo persiguiendo un sueño que ya no sabes quién lo eligió primero? Fuera quien fuera el dueño original de ese sueño, el sueño empezó a funcionar. A finales de los años 90, Tiger Woods ya no era solamente el mejor golfista del mundo. Era probablemente la persona más reconocible del deporte en el planeta. Su cara estaba en las cajas de cereal, comerciales, con entrevistas con Oprah. Estaba en todos lados. Nike no lo trató solamente como un golfista. Lo convirtió en una figura global, bajo un molde comercial que recordaba a lo que había hecho exactamente con Michael Jordan. Un ícono. No podía caminar por una calle sin que alguien lo reconociera. Había logrado exactamente lo que su padre le había prometido en aquel discurso. El mundo entero sabía su nombre. Y mientras más famoso se volvía, más empezó a buscar en privado lugares donde nadie lo conociera. Le encantaba el buceo, decía que la razón era simple. A los peces no les importa quién soy. Su yate se llamaba Privacy y su barco más pequeño, el que usaba para bucear, se llamaba Solitude. Privacidad, soledad, 2 nombres distintos para el mismo deseo. Cuando estudiaba en Stanford, recordaría después que uno de sus momentos favoritos era reunirse con 4 estudiantes en el dormitorio, los que él llamaba los cerebritos, porque ahí dentro por unas horas nadie le trataba como alguien excepcional, y en algún punto de su vida empezó a sentirse fascinado por algo completamente distinto al golf: los Navy SEALs. Empezó a entrenar con ellos saltos de paracaídas, ejercicios en combate, cosas que sus propios entrenadores de golf le rogaban que dejara de hacer. Pero Tiger seguía, porque ahí, dentro de un equipo militar, encontraba algo que ningún campo de golf podía tener: la posibilidad de ser, en sus propias palabras, solo un engrande más dentro de una máquina grande, haciendo su trabajo sin aplausos. En el año 2000, en el campamento de PGA, hizo uno de los putts más importantes de su carrera. 7 pies, bajo una presión que pocos golfistas en la historia han sentido, y la metió. Se dio la vuelta hacia atrás y su caddy le dijo: mi mamá pudo haber hecho ese putt, le dijo. En 2004, después de un torneo que no salió como esperaba, le dijo algo a Williams que no tenía nada que ver con el golf. Creo que ya tuve suficiente con el golf. Realmente me gustaría intentar ser un Navy SEAL. No lo dijo después de una victoria. Lo dijo cuando el golf por un momento parecía haber dejado de alcanzarle.
Años después alguien le preguntó cuál le gustaría que fuera su legado, y Tiger respondió: lo mejor sería no ser recordado. Un putt perfecto que no fue suficiente, una frustración que lo hizo querer escapar, un yate llamado privacidad, un barco llamado soledad, unos peces que no sabían quién era. El hombre que todos querían ver buscaba lugares donde nadie podía encontrarlo. Regresamos a la pregunta: ¿qué pasa cuando consigues exactamente lo que soñabas y todavía sientes que falta algo? El problema con las máscaras es que tarde o temprano terminan pesando más que quien las lleva. Durante años Tiger había vivido dos versiones de sí mismo. Una en la que el mundo lo conocía, disciplinado, invencible, intachable. Y otra en la que solo él se conocía. Durante años la imagen que había resistido todo, la presión, la fama, las expectativas de un país entero, parecía indestructible hasta que dejó de serlo. Early Woods murió en 2006 de cáncer a los 64 años. 3 años después, en la madrugada de un viernes de noviembre, Tiger Woods salió de su casa en Florida manejando solo. Su auto chocó contra un hidrante y después contra un árbol. Su esposa salió corriendo al escuchar el ruido, y lo que parecía un accidente menor no lo era. Lo que salió a la luz no fue un error aislado, fue una vida entera que había existido en paralelo a la que el mundo conocía. El divorcio, patrocinios perdidos, titulares en todo el mundo, pero lo más caro no apareció en ningún reporte financiero. Por primera vez en su vida, la imagen dejó de funcionar. Y detrás de ella, seguía estando Tiger. Por primera vez en su vida, la imagen dejó de funcionar. Y detrás de ella, seguía estando Tiger. Earl había muerto 3 años antes y de repente la única persona que había pasado toda una vida diciéndole quién debía ser, ya no estaba. Por primera vez Tiger Woods tuvo que hablarle al mundo sin un palo de golf en las manos. Anunció que se alejaría del golf indefinidamente, pero hay algo mucho más difícil que reconstruir un matrimonio, una imagen, un patrocinio. Y es reconstruir una identidad cuando la que tenías ya no te servía. Durante años, Tiger había pasado su vida convirtiéndose en alguien. Desde que era chiquito. Ahora tenía que descubrir si quedaba algo debajo de todo eso. ¿Y qué queda cuando el personaje finalmente desaparece? Reconstruirse no significa volver a ser quien eras. Significa, casi siempre, descubrir quién eres cuando ya no puedes serlo. Los años después del divorcio fueron físicamente los más dolorosos de su carrera. Su cuerpo empezó a cobrarle la cuenta completa, la espalda, las rodillas, ligamentos, cirugías que se acumulaban una sobre otra. Hubo momentos en los que ni él sabía si iba a volver a competir. No estaba intentando volver a ser el hombre que había sido, porque ese hombre ya no existía. Durante años se acostumbró a no mostrar nada, ni el miedo, ni la duda, ni el dolor. Pero el cuerpo tiene una forma curiosa de romper las cosas que la mente intenta esconder. Diría después algo impensable para el Tiger de sus 20s, que sus hijos solo recordarían una cosa sobre el golf: el dolor. Si intentaba hacer un swing, terminaba en el suelo. Eso es básicamente todo lo que recuerdan. No los trofeos, no las victorias, no los domingos en Augusta, el dolor. Durante la mayor parte de su carrera, Tiger ganaba de una forma muy específica. Llegaba al frente, no soltaba la ventaja. 14 majors, 14 veces, siempre desde adelante. Pero en 2019 su cuerpo ya no lo permitía dominar así. En Augusta ocurrió algo distinto. Por primera vez Tiger no estaba intentando dominar el torneo, estaba intentando sobrevivirlo. En la última ronda, en el hoyo 5, tuvo que ir al baño. No para revisar un swing, no para pensar en estrategia, para hablar consigo mismo. Hasta diría que estuvo repitiéndose las mismas cosas una y otra vez. Hasta sentirse mejor, hasta poder salir, hasta poder volver. Y después siguió. Cuando la pelota cayó en el último hoyo, no levantó los brazos al cielo, como en 1997. Caminó, y al final del green, alguien corrió hacia él. Ya no era Earl su papá, era Charlie su hijo. Mismo lugar, la misma escena, 22 años después. Y sé que suena súper poético, sí lo fue. En la conferencia de prensa alguien le preguntó qué les diría a las personas que estaban atravesando sus propias batallas. Y por primera vez Tiger respondió sin hablar del golf: nunca te rindas, siempre peleas. Rendirse nunca es parte de la educación. En 1997 Tiger ganó dominando. En 2019 ganó sobreviviendo. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando ya no puedes ganar como antes? Años después de Augusta 2019, alguien grabó a Tiger entrenando a Charlie. Justo cuando el niño empezaba su swing, Tiger hizo sonar unas llaves. Después lanzó una pelota frente a la suya. Después caminó sobre la línea de su pot. Le preguntaron si lo hacía a propósito. Tiger respondió: si yo puedo meterme en su cabeza, significa que alguien más también puede. Y para mí, por un instante, era imposible no pensar en su papá Earl. En el garage, en la palabra de seguridad, en las llaves, Tiger Woods se convirtió exactamente en aquello que su padre imaginó. Lo que nunca sabremos es cuánto ese sueño era realmente suyo y cuánto ya estaba viviendo dentro de Charlie.